Hoy vamos a hablar de una parte interna que tiene interiorizado un diálogo que hace que sienta que no pertenezco a esto. En concreto, no pertenezco a estos entornos donde se mueven mayores cantidades de dinero, donde hay más abundancia. Soy Anet Manubens y te doy la bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino, un rincón para emprendedoras y empresarias que están comprometidas a dejar de ser ellas mismas el mayor freno para la expansión de su negocio. Este es tu lugar si estás convencida de la importancia de tu desarrollo personal para tu crecimiento profesional. Muchas emprendedoras y empresarias desean más amplitud económica, pero en el fondo, y cuando digo en el fondo, quiero decir alguna parte interna en su inconsciente, siente que no encaja del todo, que no es bienvenida, que no es su lugar esos entornos en los que se mueven pues mayores cantidades de dinero. Y esto es independiente del punto en el que estés tú, porque en el nivel que estés tú con tu negocio siempre hay un nivel más elevado en torno a cifras de facturación y cantidades de dinero a lo que ese entorno está acostumbrado. Entonces te puede pasar en el principio, te puede pasar según vas avanzando y te puedes seguir pasando toda la vida si no prestas atención a esa parte de ti que siente que no encaja en ese siguiente nivel. Porque ya sabemos, y lo voy a decir desde el principio, es importante ver en qué entorno nos estamos moviendo. Si nos movemos en un entorno que nos limita porque pues tiene otras ideas sobre el dinero, pues lo más seguro es que nosotras nos estemos limitando también. El entorno significa mucho para nuestro inconsciente y también a nivel de recursos, de relaciones, de networking, evidentemente. Entonces, en este episodio lo que vamos a hacer es mirar qué pasa en tu sistema nervioso, en tus partes internas, cuando tú, pues lo que quieres es más dinero, pero a la vez tienes estas partes en tu interior que tienen miedo a convertirte en alguien que no reconoces, ¿no? Que tienen miedo a que si tú también entras en ese entorno, entonces voy a perder algo importante de mí misma. Y traigo este tema porque estoy en una fase de lanzamiento. Estamos cerrando el 2025, entrando en el 2026. Un buen momento para ver cómo he ido alcanzando los objetivos que tenía para este año, cómo voy a plantearme la visión que tengo para este nuevo año. Y es un momento maravilloso para poner el foco en la relación que tenemos a nivel inconsciente con el dinero. Por eso he creado un recurso gratuito, La trama del dinero, que es una historia en 3 actos para dejar de sentir que tienes que hacer más y más y más para merecer el dinero. Utilizo imágenes preciosas, utilizo mi kamishibai, que es un teatrillo de madera, para hablarle a tu cuerpo, para hablarle a tus emociones. Utilizo un lenguaje más simbólico para que integres y puedas descubrir por qué, aunque tu negocio va bien, el dinero como que nunca se siente como suficiente y cómo empezar a disfrutarlo sin sentir que tienes que hacer más para merecerlo. Y aparte de ese recurso gratuito, están las inscripciones abiertas para el taller al otro lado de la moneda, que va a ocurrir muy poquitas veces, y no solo una vez al año, a comienzo del año. Hay 2 grupos, uno de mañana, uno de tarde, y es un taller para dueñas de negocio que desean transformar su relación inconsciente con el dinero para disfrutar de su abundancia con más calma, con más seguridad y con más libertad. Así que si sientes que es para ti, presta atención a los links y únete a nosotras porque va a ser maravillosa esta experiencia. Y dicho eso, vamos a meternos en la temática. ¿De dónde viene nuestra imagen de esa gente con dinero? Esa gran categoría de la gente que tiene dinero. Te invito a que pienses en tu infancia, ¿no? ¿Qué es lo que tú percibías en relación a la gente con dinero? Yo me he podido dar cuenta a base de acompañar a muchas mujeres con esta temática de que tenemos muchas memorias que vienen un poco de, bueno, pues la gente con dinero son esos jefes, esos ejecutivos, además como que suele ser una imagen muy masculina de traje, de americana, los ricos del pueblo,
¿no? Esa familia que ya venía del dinero, pero que no vamos a ser nosotras. Y hay muchos mensajes, a veces bastantes implícitos en nuestro inconsciente, que dicen algo así como, bueno, que los que tienen esas cantidades de dinero, la que sea, son personas soberbias, que son superficiales, incluso son explotadores, son deshonestos, son personas frías, calculadoras. A eso no pertenecemos. Nuestro árbol, nuestras generaciones no han pertenecido a eso y no queremos estar ahí porque es mejor la gente buena, pero sencilla, pero honesta. No nos creemos más que nadie, nosotros somos lo bueno. ¿Vale? Y me río porque es que esto yo lo tengo y lo tenemos un montón de personas. Y esto lo que hace es que tenemos como una plantilla mental, emocional, sensorial a nivel del sistema nervioso. Lo tenemos integrado que eso de mucho dinero pertenece solo a cierto tipo de personas, a cierto tipo de estilo de vida, de estética también, cierto tipo de círculos, y es bastante probable que de aquí nazcan estas partes de nuestro interior que sienten que nosotras no pertenecemos a esos círculos. Estoy hablando de a nivel muy inconsciente. ¿Vale? A veces queremos pertenecer a esos círculos, pero inconscientemente seguimos arrastrando esto de generaciones y generaciones atrás. Y ahora quiero que hagamos un cambio de escenario, en el que vemos que podemos recibir mucho dinero sin pasar por estos círculos. Quiero decir, a lo que quiero traer es que cómo ha cambiado nuestra sociedad y la manera que tenemos también pues, las posibilidades de movernos con nuestro negocio. Antes lo más frecuente, y sigue pasando a día de hoy, pero lo que era como lo más frecuente es que para ascender en un trabajo, para seguir ganando cada vez más cantidades de dinero en un trabajo asalariado, pues lo que querríamos sería es ir ascendiendo en esa empresa. Y eso eran como, siguen siendo, ¿no? Profesiones como serias, entre comillas, ¿no? Donde pues tenemos que ir vestidos de cierta manera. Los círculos empresariales clásicos, esas pues, ideas concebidas que ya tenemos, ¿no? De cómo son esas personas que mueven el dinero. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos muchísimas posibilidades. Estamos muchas metidas en el mundo de los negocios digitales, donde vamos a distintas mentorías y formaciones que están en todos los lugares del mundo en los que llegan distintos tipos de personas sin salir de casa. Y además podemos facturar altas cantidades trabajando desde casa, con nuestros hijos y nuestras hijas por ahí, con ropa cómoda, sin ir a la oficina. Y esto es como, si nos paramos a pensarlo, trae muchos cambios a nivel social. Es decir, ahora no necesitamos ir de esa manera a la oficina, sino que podemos ser nosotras mismas y trabajar con el pijama si me apetece o en el sofá si me apetece, siendo yo misma en mi trabajo. Y esto lo que hace es como empieza a crear una especie de problema en nuestro interior, problema por llamarlo de alguna manera. Y es que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, muchas veces sigue asociando grandes cifras de facturación a la vieja usanza según ese modelo tradicional, que también es tradicional, pero que sigue estando muy presente en nuestra sociedad. Y hay veces que eso no es a lo que queremos pertenecer. A lo mejor sí, y está maravilloso si es. Pero hoy estoy hablando en concreto a las mujeres que sienten que ese no es el mundo al que quieren pertenecer. Quiero más amplitud económica, sí, pero no quiero necesariamente tener que moverme en esos entornos. Entonces aparece como una contradicción interna, muy permanente a veces, en la que yo quiero más dinero, quiero más autonomía, pero también tengo una parte de mí misma que rechaza el mundo en el que en mi mente asocio que se hace más dinero. ¿Por qué digo mi mente? Porque hay muchos entornos de empresarios, de emprendedores que facturan altas cantidades de dinero que no necesariamente tienen que ponerse esa etiqueta, ¿no? Tienen que hacer ese aparentar
o ser, porque a lo mejor no es solo aparentar, ¿no? Pero para poder mostrarse ellos mismos. Pero aún así en nuestro interior hay como una pequeña disonancia de que ese mundo con dinero tiene que necesariamente ser así y no me muevo lo suficiente para buscar otros entornos y darme cuenta que no tiene que ser necesariamente así. Lo que quiero es que hacer como un repaso de alguna de las partes internas, evidentemente con cada mujer que trabajo, lo más frecuente es que le pongan nombre y casi que apellidos a las partes internas con las que van trabajando, las que van descubriendo, pero yo te traigo como así la categoría general de algunas de las partes internas que me encuentro cuando empezamos a desenredar este hilo, este nudo que podemos tener en relación a nuestros bloqueos con el dinero. Una de estas partes es la que yo llamo la guardiana de nuestra esencia, ¿vale? Es esa parte de nosotras mismas que en el fondo lo que tiene miedo es a volvernos unas, pues, el prejuicio que tenga ella, ¿vale? Unas frías, unas ambiciosas, incluso unas desalmadas si seguimos ese camino de movernos en nuestros círculos con más dinero, si queremos más dinero a veces incluso. Y nos envía un mensaje como: yo no soy de esa gente. Antes perdería dinero o me mantendría pobre que perder mi esencia. Como que tiene ahí una especie de cortocircuito que realmente nos hace hacer un poco de cortocircuito interno, ¿no? Cuando conscientemente o esas partes de nuestro interior que se fijan los objetivos quieren llegar a esa cantidad de dinero, pero en nuestro interior aparece esta guardiana de la visión que dice: no, es que nosotros no queremos pertenecer ahí. Entonces es como un tira y afloja, quiero, pero no quiero. Y ese quiero, pero no quiero es la clave para entender cómo funciona el autosabotaje. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Están las partes alineadas o no? Y mientras haya una guardiana de la esencia que sigue pensando que ese quiero y todo lo que implica ese quiero llegar a ese nivel de facturación, moverme en ese entorno, va a hacer que yo pierda mi esencia, la que es esta parte que hace no puede ver en ese momento porque tiene miedo, porque la base es el miedo, que sí que es posible que yo siga siendo yo misma y también reciba más dinero y también me mueva en círculos que me potencien en los que hay más dinero. Esa es una de mis favoritas porque es muy interesante el tirar del hilo, ir conociéndola, ir viendo sus miedos y acompañándola al fin y al cabo en esos miedos para poder salir de ese lugar sin tener ese cortocircuito interno. Otra es una parte que he decidido llamar la personaja o personaje. Las partes a veces son femeninas, otras son más masculinas, otras son figuras abstractas, otras veces son animales, figuras maravillosas, ¿no? O sea, lo que sea, pero ese personaje de élite, ¿vale? Y es una parte que lo que hace es como que intenta, para ayudarnos, para rebajar el nivel de miedo, intenta imitar un personaje, ¿no? De empresaria o de emprendedora, de persona perfecta, de éxito, para supuestamente encajar, pues yo qué sé, en esos masterminds a los que vas, en esos eventos, en esos círculos de alto ticket, lo que sea. Lo que quiere es encajar y entonces lo que hace es ponerse como una tapadera, una máscara. Es un tipo de complacencia, al fin y al cabo, es una complaciente interna. Y ese disfraz tú te lo puedes poner y muchas veces funciona, pero a la larga te agota. A la larga te sientes vacía con ese disfraz. Esa es un poco la temática cuando tenemos estas partes que nos ayudan de esta manera. El largo plazo y el sentimiento de por aquí no es, aquí. Luego tenemos otro grupo de partes, porque la verdad es que suelen ser una gran cantidad, que cargan esa lealtad familiar o incluso a veces más que familiar, una lealtad de clase. Y son partes muy vigiladoras, muy controladoras, que están ahí atentas a que no te alejes demasiado de tu posición social, tu nivel económico, el estilo de vida que tiene ese clan. Son esas partes que te traen esta imposición de si subo demasiado mi nivel, mis estándares, mi nivel de facturación, lo que sea, ya no me van a entender, voy a ser la rara y te hacen mantenerte pequeñita para mantener esa lealtad familiar.
Eso es un gran grupo, está muy presente. Y luego hay otras que son como las rebeldes antisistema, las conozco bien, que tienen unas ideas, y esto incluso tenemos a varias de estas a la vez, ¿vale? O sea, por eso es tan interesante meternos en nuestro inconsciente, porque nos damos cuenta del panorama que tenemos ahí. Y yo que quiero facturar más, y yo que quiero meterme en estos círculos, y internamente tengo todo este panorama interno de dónde voy, ¿vale? Es gracioso, también retador, todo hay que decirlo. Pero bueno, estas adolescentes antisistema lo que tienen es como un cierto desprecio hacia el dinero. Y bueno, ya en el ámbito espiritual ya ni te cuento, ya no son tan rebeldes antisistema, sino es más como el dinero apesta a nivel espiritual, ¿no? A nivel como la maldad que hemos hecho los humanos. Entonces, para no sentir esa propia envidia que está en nuestro interior, ese propio deseo que realmente está, lo que hace es que nos bloquea automáticamente como como que rechaza esas posibilidades que nos pueden hacer subir a otro nivel de facturación en este caso. Estas son muy reactivas, estas adolescentes antisistema, y a mí me parecen muy entrañables porque tienen como esa fachada de soy el antisistema, pero luego lo que hay es miedo, miedo antiguo, que no ha sido, bueno, pues que no ha encontrado su lugar, que no ha sido debidamente integrado en que eso ya no forma parte de nuestra historia, ni de lo que queremos, ni de nuestra dirección, nuestros objetivos, nuestra visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos partes de nosotras más expansivas, más estratégicas, que quieren invertir, quieren subir los precios, quieren entrar en otros círculos, saben que es el camino, pero a la vez tenemos estas otras partes que nos boicotean, que nos autosabotean, que no quieren que nos convirtamos en una de ellas, que no quieren traicionar de la manera que sea. Y cuando sí que conseguimos, ¿no? O sea, están estas partes que están como ahí intentando que no vayamos a estos entornos. Vamos a poner un ejemplo de un mastermind o un evento. Un evento es a lo mejor un buen ejemplo, vamos a quedarnos con él, en el que sabemos pues, que hay personas en las que sentimos que no pertenecemos aún, porque nos sentimos más pequeñitas en comparación con ese entorno que por lo menos sentimos que va a haber, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos que vamos a un evento presencial donde hay pues, empresarias pues, que sentimos de alto nivel. ¿Qué puede ocurrir en nuestro sistema nervioso si tenemos estas partes internas que dicen que no pertenecemos, si no estamos en calma? A ver, es normal cierta activación, yo creo que ya a día de hoy, después de COVID y toda esta fase, es como que muchas personas tienen esta ansiedad social, totalmente normal, pero quiero ir un poquito más allá de eso, ¿vale? Hay momentos en los que estamos en una situación así y a lo mejor se activa la hiperactivación, la lucha, la huida. Por ejemplo, lo puedes notar si estás como hablando de más, ¿no? Como a lo mejor hablas súper rápido y dices cosas que dices, pero ¿por qué he dicho eso? O a lo mejor es más interno y te estás comparando todo el rato, ¿no? Es como que en tu interior hay una parte interna que está en plan así, súper hiperactivada, mirando a todos lados, y es que ella hace eso y él hace eso, tal, y yo no pertenezco, y estás como mirando, prestando atención, comparándote y tú viniéndote a menos todo el rato. ¿Y qué hace esto? Pues que después se acaba ese evento y tú sales agotada porque has estado en hiperactivación interna y no te has sentido, o sea, no ha habido un espacio como para tú encontrarte a ti misma y decir, momento, yo también pertenezco a esto, yo he decidido venir, he pagado la entrada como otras personas, yo soy igual de válida que las otras personas y yo también pertenezco a esto. No se ha activado esa parte del sistema nervioso, esa rama del sistema nervioso en la que puedo estar regulada en esta situación social en la que estoy. Estábamos hablando de la hiperactivación, pero a nivel del sistema nervioso también tenemos pues, lo que sería el otro polo, que es la congelación, incluso el colapso, ¿no? El congelamiento, en el que te sientes pequeñita, en el que estás súper callada, en el que te sientes fuera de lugar. Bueno, eso sería más hiperactivación, pero no quiero que nos liemos, quieres huir. Aquí en el congelamiento quieres huir sería más hiperactivación, ¿no? Utilizas cualquier momento para irte al baño, para ir a mirar el móvil. En la congelación sería más es que ni quiero levantarme.
Yo quiero desaparecer, quiero que esto acabe, quiero que este momento en el que compartimos, en el que nos tenemos que presentar, quiero que me trague la tierra porque estoy congelada. A nivel de reacciones físicas, pues yo creo que lo vas a notar, ¿no? Pues a lo mejor sientes un nudo en el estómago, sientes un nudo en la garganta, tienes como sensación corporal, como estás mucho en la cabeza. En cualquier caso, este es como el mensaje que hay detrás de todo esto, estas características somáticas, es este no es mi mundo. Yo aquí no pertenezco. Sigo sin sentirme segura. No estoy segura aquí. Y si no lo navegamos bien, si por ejemplo hacemos esta experiencia y es una experiencia luego negativa porque he estado en modo supervivencia y luego pues si he estado en hiperactivación, estoy súper agotada, digo, no voy a volver más a estos eventos, no es para mí, no pertenezco y dejo de ir cuando en el fondo son muy nutritivos. O si estoy en el congelamiento, me siento pequeñita y me hago pequeñita y al próximo que me pueda apuntar me siento tan pequeñita que ni me apunto del congelamiento que tengo en relación a esto. Si no sé integrar bien esto, si no sé acompañar a esa parte que dice, bueno, entiendo que tengas miedo, es normal, es un entorno en el que no estoy acostumbrada, pero yo también pertenezco, ¿no? Esa pertenencia interna. Pues eso lo que va a hacer es cerrarnos oportunidades y limitarnos en nuestro negocio. Y lo que puede hacer es que pues, mantengamos nuestros precios en un rango que sintamos aceptable para esa parte que siente que no pertenece, no para la que quiere más facturación, ¿no? Sino que seamos como esclavas de alguna manera de esa parte que no ha podido integrar ese no pertenezco. Puede hacer esta parte, así inconscientemente, que acabemos eligiendo clientas con los que pues a lo mejor nos sentimos más cómodas porque no sentimos que seamos demasiado diferentes, pero desde él es que no pertenezco a otro tipo de clientes, no me puedo permitir eso porque no pertenezco a ese mundo, para no sentirme yo culpable, para no sentirme superior, para sentirme más cómoda, zona de confort es la zona cómoda, pero no es la del crecimiento, cómoda relativo. Puede hacer que evitemos visibilidad en lugares que nos podrían abrir nuevas puertas de financiación, nuevos niveles económicos, como que ni entramos en esos espacios, no nos postulamos a ciertas cosas, no mostramos nuestros logros reales ni nuestras cifras reales, algo que nos puede dar autoridad, pero no lo mostramos hacia afuera, lo guardamos para nosotras. Y como consecuencia, pues al final, tanto a corto como a largo plazo, el no entrar en una relación profunda con esta parte dentro de ti, que por mucho que conscientemente quieras no verla, por mucho que a veces sabemos que está, pero lo que hacemos es como, venga, pasamos de ella, a veces como que la rechazamos y el costo de no entablar una relación profunda con ella es muchas veces que no lleguemos a esas cifras de facturación que nos proponemos, a eso que queremos, porque estamos perdiendo oportunidades por no atrevernos, porque esa parte no se atreve. Entonces, la fractura interna, la incoherencia interna que estoy intentando llevarte a que veas, es que por un lado hay una parte que a lo mejor critica ciertas élites, ciertos estilos de vida, ciertas prioridades, a veces muy inconscientemente, mientras que otras partes quieren más amplitud económica, más estabilidad, más margen, más libertad. Y si no trabajas esta incoherencia, hay dos cosas que pueden pasar. O que te saboteas porque no llegas ahí, es decir, que aunque tú quieras llegar a X, no vas a llegar porque te estás saboteando todo el rato, porque te estás viniendo a menos. O que sí que llegues a base de utilizar esta máscara, este personaje, ¿no? De, bueno, lo voy a hacer, pero también desde la ducha me voy a adaptar desde la complacencia, que es también supervivencia, siendo una caricatura de quién soy y voy a aguantar un tiempo hasta que no pueda más, porque me sienta tan vacía y me siento que soy tan poco yo, que me siento tan desconectada de mi negocio, tan desconectada de ese personaje, que en algún momento pues nos damos cuenta de aquí, no puedo seguir por aquí. Entonces, yo te invito a tu poder crear tu propia esfera de abundancia.
Y no quiero caer en el, pues sé tú misma y ya está, porque yo sé que se dice muy fácil, pero no es nada fácil hacerlo, es todo un camino de descubrimiento interno. Entonces, yo creo que pasa por primero definir internamente qué significa para mí tener mucho dinero, qué ritmo, qué relaciones quiero nutrir, qué estética tiene para mí, ¿no? O sea, ¿estoy bien como estoy o hay algo que a través de mi ropa, de mi manera de expresarme en el mundo puedo cambiar para yo sentirme mejor? A mí esto me ayudó mucho. Yo tuve una fase, ya os he contado bastante, ¿no? En la que sentía que yo, como mentora de negocios, no, bueno, había como una incoherencia de no pertenezco porque las típicas, entre comillas, mentoras de negocio que me encuentro, pues a lo mejor utilizan más dorados, más americanas, más X tipo de ropa, se mueven en X tipo de entornos, tienen X tipo de coches y para mí ese mundo pues sentía que no pertenecía y está bien porque realmente siento que yo, para mí, hay otro tipo de abundancia, como es tener una casita en el bosque, como es ir vestida pues, de mi manera más creativa. Y ahí había mucha incoherencia con esas ideas preconcebidas de cómo debería ser, ¿no? Esta parte de no pertenezco a algo que a lo mejor no es, ¿no? Y para mí fue el darme cuenta, un paso muy importante, y también hacer, pues a mí me ayudó invertir en un proceso de darme cuenta de cómo me puedo expresar a través de la ropa que me sienta bien, sin necesidad de estar usando una americana o de vestirme de cierta manera, pero que me sienta yo. Y si me siento yo y me siento bien siendo yo, entonces puedo ir con toda la abundancia del mundo al entorno al que yo quiera y sienta, porque esa abundancia ya la siento en mí. Entonces, a eso me refiero con crear nuestra propia esfera de abundancia, ver qué recursos podemos utilizar, qué decisiones también podemos tomar, qué impacto queremos tener para yo sentirme confiada, anclada en lo que yo soy. Y por ahí va el camino de separar, ¿no? Que no es una cantidad de dinero, no es equivalente a un tipo de persona que tengo que ser para ganarlo. Eso para mí fue la clave, el poder hacer esta distinción, el darme cuenta de hay algo dentro de mí que entiende que para tener este rol, como acompañar a personas como mentora de negocio, para obtener mayores cifras de facturación, tengo que ser este tipo de persona que no quiero ser. Y eso no es verdad. Pero hay que darte cuenta y es un trabajo de irte quitando capas y irte encontrando a ti misma en esta nueva identidad. Al fin y al cabo, el trabajo con el dinero es trabajo con identidad. Por eso me gusta tanto, entre otras cosas. Entonces, es un trabajo de, a lo mejor, tranquilizar, regular, acompañar a esa guardiana de la esencia, ¿no? El poder ver cómo te está intentando engañar y cómo poder acompañarla para que entiendas que mostrarte siendo tú no es vender tu alma, ¿no? O entrar en otros círculos no es vender tu alma, por así decirlo, sino es ampliar espacios, pero que lo puedes hacer desde tu lugar. Y también escuchar todas esas lealtades familiares y esas formas que tenemos para sentirnos como incluidas en ese entorno más cercano que conocemos y del que venimos. Muchas veces, y esto es importante, el salto no es solo el de los ingresos, sino que es la pertenencia interna. Y esa pertenencia interna es la que tanto nos cuesta. Es ese dejar de buscar permiso allí fuera a una élite externa, intentar dejar de seguir complaciendo a otros según los estándares que se inventó, vete tú a saber quién, y empezar a pertenecer tú primero a tu propia trama interna, al fin y al cabo, a tu sistema nervioso, a tus valores, a tu identidad, a tu negocio, a ti misma, con todas las partes internas que tienes en tu interior. Y te doy las gracias por estar aquí en este episodio y por ser parte del movimiento de Inconsciente Femenino, que es un movimiento que inspira a otras mujeres como tú a que entiendan, a que acepten, a que integren todas esas partes de sí mismas para que se vayan liberando de todas esas corazas que nos vamos poniendo a lo largo de la vida y así nos podamos atrever a habitar, a mostrarnos en nuestra inmensidad y a liderar el cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias.